¿Por qué el megaproyecto del parque de agua llamado Miami Wilds, que se quiere construir junto al zoológico, ha creado tanta controversia? Hoy lo van a conocer. La ciudad de Hialeah ya no solamente se prepara para las elecciones del próximo martes, sino para ser foco de la atención nacional con un evento de campaña del expresidente Donald Trump. Hoy vamos a conocer los detalles. En estos tiempos de guerra, es bueno saber que ha habido un conflicto que se resolvió solamente hablando, en vez de dispararse los unos a los otros. Esto ocurrió en la América Latina y es importante recordar a los 25 años de este evento. Bienvenidos a la edición de hoy con Tomás Regalado con los temas que ustedes necesitan saber. Actualmente solamente escuchamos y vemos noticias sobre guerra, pero es importante recordar que han habido conflictos que se han solucionado con diálogos, con palabras y no con balas. Esta semana, en la Universidad Internacional de la Florida, se celebró un importante fórum para conmemorar los 25 años de la paz entre Perú y Ecuador, que estuvieron a punto de irse a una guerra total. Hoy con nosotros está un protagonista altamente importante, parte de la historia, el expresidente de Ecuador, Yamil Mahuad. Bienvenido, presidente. La verdad es que todos los que estábamos allí en ese foro de FAYU aprendimos muchísimo y fue un día maravilloso porque se habló de algo bueno, de una noticia buena. Y usted contó que fue electo y al tercer día usted empezó el acuerdo de paz hablando con el presidente Fujimori de Perú, porque estaban a punto de irse a la guerra a sus países. Efectivamente, 4 días antes de que yo asumiera la presidencia, fui informado de planes peruanos para producir un ataque al Ecuador 4 días después, es decir, tenía un lapso de 7, 8 días para tratar de evitar eso. Y gracias a Dios pudimos tener una entrevista a los 4 días. El diálogo con el presidente Fujimori, con quien no nos conocíamos, arrancó muy bien. Hubo una química personal que siempre es importante en las negociaciones. Luego trazamos un calendario, lo fuimos cumpliendo y sobre todo encontramos fórmulas para resolver un problema que estaba en la lista de los conflictos inabordables del mundo. Ese conflicto era milenario, ¿no? Sí, en la última etapa se acercaba ya a los 200 años. Porque empezó antes de que el Ecuador fuera una república independiente. Cuando nos independizamos de España, Venezuela, Colombia y Ecuador formaron la Gran Colombia. Correcto. Y ahí se produjo ya una batalla entre la Gran Colombia y Perú, la famosa batalla de Tarqui, que se peleó en territorio que ahora es ecuatoriano, cuando Bolívar estaba al frente, imagínense, desde ahí venía sin solucionarse. Entonces, duró más tiempo que el Imperio Incaico, pero al fin lo logramos arreglar. Y era problema de territorio. Los grandes problemas en América Latina han sido problemas territoriales. Alguien hacía la broma de que el continente debería tener el triple de extensión para dar cabida a todas las demandas territoriales que existían. Entonces no han sido problemas raciales ni religiosos, gracias a Dios, han sido problemas por fronteras. Y este rato, con excepción de 3 o 4 que quedan por ahí, todos están resueltos. Cuando firmamos la paz con Perú, el presidente Clinton dijo, ustedes, a los 2 presidentes, han resuelto la última fuente de conflicto internacional armado en este hemisferio. A ese nivel llegó a ponerse el conflicto entre nosotros, que ahora es historia. En una sesión del Día Nacional de Oración que se hace aquí en Estados Unidos, auspiciado por la Casa Blanca, usted fue invitado y fue invitado también Yasser Arafat y la viuda de Yitzhak Rabin, ¿no? Exacto. Porque habían firmado el acuerdo entre Israel y los palestinos, la liberación de Palestina, y usted representando al continente americano. Así fue. Y ellos dos, junto con Shimon Peres, habían recibido el Premio Nobel de la Paz unos años antes
por esa solución. ¿Y por qué no se lo dieron ustedes? Bueno, fuimos candidatos. Bueno, Fuimos candidatos. Lo que pasa, presidente, es que lo que ustedes hicieron, tanto usted como el presidente Fujimori, fue realmente extraordinario, porque evitaron una guerra sangrienta. Así fue. Y había antecedentes cercanos de guerras sangrientas. Se volvió a repetir, esa era la tendencia. Pero alguien bromeaba y decía, a nadie le dan un premio como el Premio Nobel de la Paz por evitar una guerra. Le dan el premio por terminar una guerra. Así que exacto, esa era la broma. Exactamente. Usted logró algo que quedará para la historia en Ecuador, en su gobierno, la dolarización. El dólar en Ecuador, quizás cuando usted impulsó eso dijeron, el presidente Mahuata está loco, no, ¿qué va a hacer con este país? Sus palabras me hacen acuerdo de un famoso dicho de Dalí, de Salvador Dalí, que decía, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Efectivamente, mucha gente pensó que era un error dolarizar Ecuador, que iba a traer una gran desgracia para el país, pero ha sido todo lo contrario. Tenemos una de las pocas anclas que tiene el Ecuador, se considera la medida económica más importante prácticamente del último siglo ya. Nos permitió una paz económica para poder trabajar en otros frentes. Y entonces en mi presidencia yo tengo el gusto, y doy gracias a Dios, de que pudimos tener la paz en la cordillera del Cóndor, con el Perú, y la paz en la economía con el dólar. Cerramos la puerta al pasado en la paz con el Perú y abrimos la puerta al futuro con la dolarización del país. En buena hora, los presidentes se esfuerzan todos por tener buenas decisiones, políticas públicas, pero que una política pública se convierta en política de Estado, como es el caso de la paz y el caso del dólar, que ya ha sido respetada por 6 gobiernos consecutivos, y que la población la tome como una buena decisión y la defienda a la gente, no solamente el nivel de la élite política, es un gran logro y muy bueno para el país. Ahora en Perú los chinos están tratando de poner una base militar. ¿Eso puede afectar a Ecuador en algún aspecto? No creo que en el conflicto de paz, para nada. He visto videos, he visto fotos, es una inversión extraordinaria en la zona del Callao, muy cerca de Lima, de tal manera que yo pienso que a Perú se le puede dar un gran impulso de crecimiento económico a futuro. Esperemos que así sea, porque todos los países en América Latina necesitamos desarrollarnos más. Ecuador cambió radicalmente su voto de la primaria a la elección final, ahora en estas elecciones presidenciales, y Correa resultó derrotado. Así es, por segunda vez consecutiva, sus candidatos perdieron la segunda vuelta. Yo creo que él tiene una base electoral clara que le permite siempre llegar a la segunda vuelta y tiene al mismo tiempo una brutal resistencia de la mayoría del electorado que le impide ganar la segunda vuelta. Hasta aquí ha sido así, vamos a ver qué pasa en el futuro. Presidente, ¿cómo quiere que lo recuerden a usted en su mandato? Yo diría como un hacedor de la paz con Perú y de la paz en la economía con el dólar. Y de la paz social, porque nosotros creamos un bono que se llamó Bono Solidario, ha sido cambiado de nombre, Bono de Desarrollo Humano, etcétera, que consistió en que prácticamente era por segunda vez en América Latina que creamos un subsidio que iba en dinero de manera directa hacia las madres más pobres del país. Y pudimos crear el programa que sirvió a 1.400.000 madres en 3 meses, cuando no había los celulares, cuando no había las técnicas, y todavía está ahí. Entonces es otra de esas medidas que se han convertido en políticas de Estado. ¿Ecuador ha sido exitoso en su proyecto económico? Yo creo que sí, porque están bien las exportaciones, se han multiplicado por 7 veces las exportaciones ecuatorianas desde que dolarizamos. Somos los primeros exportadores de camarón en el mundo en este momento, aunque el petróleo va perdiendo importancia con las exportaciones privadas, porque el petróleo es estatal. Hemos tenido muy buen repunte en una gran cantidad de productos. Hemos multiplicado la cantidad de productos que el país exporta.
en la variedad de cosas. La sierra ecuatoriana, que antes no exportaba, ahora exporta varios ítems. Entonces, esa parte está bien. La dolarización produjo, Tomás, algo que no se esperaba. Y es una definición y una división entre lo que es el sector público, que sigue con unos déficits fiscales enormes, porque precisamente en el gobierno de Correa, el gasto público en proporción al Producto Interno Bruto llegó hasta el 44%, eso es una locura. En esos momentos solamente Cuba tenía un porcentaje mayor que Ecuador. Y claro, porque todo el mundo trabaja para el Estado. En los exacto. países del socialismo del siglo XXI, el Estado es el principal empleador. Así es. Y creen ellos que el Estado tiene que ser el motor de la economía. Y están totalmente equivocados. El sector privado tiene que ser el motor de la economía. Pero como el dinero es una bolsa, si el Estado se lleva la mayor parte, ¿qué queda para el otro sector? Ese es el problema. ¿Y por qué Lula, me imagino que por política, quiere eliminar el dólar como moneda? Creo que ahí hay dos conceptos. Primero, un concepto ideológico. Es decir, ¿cómo es posible? Odio a los Estados Unidos. Ya. ¿Cómo es posible que la moneda del imperio sea la moneda que rija nuestros destinos? El problema es que, primero, el comercio internacional básicamente se hace en dólares, en todas partes. Y estamos tan acostumbrados a eso. Entonces, la idea de crear una moneda alternativa, con cualquier nombre que se le ponga, es un proceso que va a tomar tiempo. Entre quienes están promoviendo eso hay también diferencias muy grandes, ideológicas, de preponderancia dentro del propio grupo. En varias partes del mundo es un proyecto bastante ambicioso. Entonces yo no creo que a corto plazo eso pueda realizarse. Presidente, muchísimas gracias y bueno, es un honor tenerlo aquí y felicidades porque su legado es de paz y prosperidad y es Yamil Mahuad, expresidente de Ecuador, que es ahora profesor aquí en los Estados Unidos de América. Enseguida regresamos.